Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Alberto Molina Rodríguez. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la carrera de Diseño Gráfico y Animación Digital. Este video forma parte de los trabajos de la Unidad 4 en la materia de semiótica y retórica para el diseño gráfico. Y abordaremos los diferentes códigos semióticos. Como introducción, primero hablaremos un poco sobre qué entendemos como semiótica. Nos referimos a la ciencia encargada de analizar la presencia de los signos en la sociedad, es decir, que estudia la estructura y la relación que se establecen entre el significado y el significante. Un poco más adelante abordaré estos términos a mayor profundidad para dejarlos más en claro. También podemos hablar que la semiótica tiene diferentes campos o divisiones dentro de la misma y podemos hablar, por ejemplo, de la semiótica de la comunicación, que es la que considera la realidad como un proceso de comunicación entre un emisor y un receptor, que son las dos entidades necesarias para la transmisión correcta de un mensaje y requiere una intención comunicativa y también la correcta utilización de un sistema de signos. Podemos hablar también de la semiótica de la narrativa, la cual aborda el estudio de la narratividad a partir del análisis de la dinámica y organización de los textos, y se emplea principalmente en cuentos, novelas, relatos televisivos o películas. Este rama de la semiótica no me quedó muy claro, entonces busqué un poco más de información para saber a qué se refiere este campo de la semiótica narrativa y encontré que la semiótica narrativa se refiere a la organización y significación de un texto, es decir, a la estructura y análisis de la narrativa, que fue desarrollada por el lingüista A. J. Greimas y que se refiere sobre todo al ordenamiento que se da de un mensaje. Cuando busqué ejemplos para poder ejemplificar cómo aplica esta rama de la semiótica, encontré que es muy utilizada, por ejemplo, a la hora de traducciones de textos como poemas, para asegurarse que no se pierdan elementos del texto original o, por ejemplo, en un poema que a lo mejor se está evocando con una metáfora hacia la vida, pues que a la hora de traducir ese texto, pues se mantengan todos esos elementos. Por otro lado, tenemos la semiótica de la significación, que es el uso social de los signos y que produce determinados efectos de sentido. Por ejemplo, el rubor de una persona en un momento cualquiera. Y esto, pues muchas veces quien lo comunica, pues ocurre totalmente de manera involuntaria, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, mucho que soy muy expresivo facialmente, entonces cuando hay algo que no me gusta o me desagrada, de forma involuntaria siempre mi frunzo el ceño, ¿no? Entonces, este tipo de semiótica se refiere a este tipo de comunicación un tanto involuntaria por parte de las personas. Luego tenemos la semiótica discursiva, que es la que se encarga de estudiar los mensajes y discursos como una realidad significante que va desde lo general hasta lo específico. Bueno, digamos que esos son a grandes rasgos los campos de la semántica, de la semiótica, perdón. Y ahora vamos a hablar de los tipos de códigos. Existen diferentes tipos de códigos que se dividen en tres tipos: los códigos lógicos, los estéticos y los sociales. Hablaremos un poco de cada uno de ellos. Primero, los mensajes lógicos son aquellos que son objetivos y utilizan patrones secuenciales de fórmulas, y a la vez se dividen en paralingüísticos, epistemológicos y los prácticos. Los primeros, los paralingüísticos, son considerados como el principal vehículo de la comunicación emocional. Tenemos, por ejemplo, los relevos del lenguaje, que son los que siguen las reglas del lenguaje y que tienen una continuidad, que serían, por ejemplo, todos los sistemas de escritura, el abecedario, por ejemplo. Luego tenemos los sustitutos del lenguaje, que son autónomos e independientes del lenguaje articulado, y que con esto nos referimos, por ejemplo, a los sistemas ideográficos, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, o los sistemas de escritura mesoamericanos como la escritura maya o mexica o náhuatl. También tenemos los auxiliares del lenguaje, que son los ayudantes del lenguaje que tienen una función expresiva. Por ejemplo, el espacio que se da entre el emisor y el receptor, las variaciones en el volumen de voz
Y por último, pues la gesticulación y mímica que podemos utilizar para acompañar o potenciar un mensaje. Asimismo tenemos los epistemológicos. Estos se refieren a los signos utilizados en ciencias, sobre todo en ciencias exactas, para representar una realidad compleja. Por ejemplo, el lenguaje de la química, que muchas veces a la hora de representar un compuesto químico y su estructura, pues vamos a hacer uso de este sistema de signos creados, por ejemplo, para representar cadenas de polipéptidos, y es también utilizado, por ejemplo, en ciencias como la genética para representar la estructura de nuestro código genético. Por otro lado, tenemos los prácticos, que su función es coordinar la acción por medio de invitaciones o avisos al receptor. Tenemos dos tipos. Los primeros, que son aquellas señales, que son las que dirigen circulación o movimientos de conjunto. Y como ejemplo podemos mencionar pues todo tipo de señaléticas, desde un semáforo hasta los avisos en carretera, por ejemplo, de que hay un restaurante a 5 kilómetros, que los baños están a 10 kilómetros, que la próxima gasolinera está a 3 horas. Y por otro lado tenemos los programas, que son las instrucciones para realizar un trabajo. Y estos, pues como ejemplos, cuando compramos, por ejemplo, un mueble y que vienen con este instructivo ilustrado para poder llevar a cabo la fabricación de tu mueble, entran dentro de este tipo, que son los programas. Asimismo, tenemos los sociales. Los sociales, por ejemplo, tienen la función de dar significado a la relación entre el emisor y el receptor. Recordemos que para que se dé una correcta comunicación, pues tenemos que tener la presencia de estas dos entidades, emisor y el receptor. Y dentro de estos mensajes sociales podríamos mencionar los los de identidad y la naturaleza de los signos, así como los de cortesía. Vamos también a abordarlos a cada uno. Los primeros, los signos de identidad, son aquellos que indican la pertenencia a un grupo cultural. Esto se refiere a construcciones sociales que hemos creado, por ejemplo, la nacionalidad, o cuando que ya no están utilizados, pero que antiguamente, por ejemplo, las familias o los apellidos tenían como su símbolo o su escudo para representar pues su pertenencia a este grupo. Por otro lado, tenemos los de cortesía, que se refiere a las relaciones transitorias particulares que pueden variar según los individuos y las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el modo en el que saludamos. Y me llama mucho la atención como este tipo de signos de cortesía pues están muy relacionados con el contexto histórico que se está viviendo. Por ejemplo, hace 4 años o antes de la pandemia, nuestra manera de saludarnos siempre consistía, o la más habitual, era en darnos la mano, 2 besos, un beso, y con el contexto mundial de la pandemia, estos signos se vieron modificados drásticamente. Entonces me llama mucho la atención cómo estos signos de cortesía van a guardar mucha relación con el contexto que se está viviendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza de los signos, que forma parte de los signos sociales, nos referimos a que son signos que participan en promociones y modalidades en la formación de tipos de comunicación social, como los juegos, los rituales, las modas y los protocolos. Busqué un poco más de información acerca de a qué se refiere específicamente la naturaleza de los signos, y encontré que Saussure en 1945 nos dice que en cuanto a la naturaleza del signo, el signo es todo aquello que se puede interpretar, sea una cosa, un hecho o una persona. Y está compuesto del significado y el significante, donde el significante va a ser el término lingüístico y el significado va a ser la imagen mental o psíquica que creamos a la hora de pues, escuchar el término lingüístico. Pienso, por ejemplo, en el significante libro,
como tal la palabra libro, y el significado pues sería la imagen psíquica que se crea de este objeto. Pero nos dice que esta naturaleza de los signos se refiere, por ejemplo, a que dentro de las mismas culturas o dentro de la diversidad cultural que existe en nuestro planeta, pues esta imagen mental va a ser muy distinta. Lo que nos llegue a construir al escuchar el significante va a variar o va a depender mucho también pues de nuestro contexto cultural. Sin embargo, Moragas en 1986 decía que era un poco limitado el referirnos únicamente al significante como un término lingüístico sonoro, ya que él propone que la semiótica no solo debería referirse a los sonidos, sino más bien a las materialidades de cualquier tipo, ya sean que sean captables por cualquiera de nuestros sentidos. Y esto me hace más sentido, ya que, por ejemplo, esta naturaleza de los signos incluiría también a sistemas de comunicación como el braille o el lenguaje de señas. Y bueno, con esto sería todo. Agradezco mucho por su atención brindada y hasta luego. Gracias.